Continuando con el hilo del seminario correspondiente al trastorno del sueño y la vigilia, mi nombre es Franklin Méndez y voy a abordar el contenido correspondiente a las parasomnias. Para ello debemos definir las parasomnias como trastornos que se caracterizan por acontecimientos conductuales, experienciales o fisiológicos anormales que se asocian con el sueño, con fases específicas del sueño o con transición del sueño y la vigilia. Entre las parasomnias más frecuentes podemos destacar los trastornos de despertar del sueño no REM y trastornos de comportamiento del sueño REM. Estos van a representar mezclas de vigilia y sueño no REM y vigilia y el sueño REM. Entonces, el síntoma de presentación suele estar más relacionado con la conducta en sí misma. Generalmente son más frecuentes en los niños, aunque puede persistir hasta la edad adulta, en la cual tiene un mayor significado patológico. Estos trastornos sirven como un recordatorio de que el sueño y la vigilia no son mutuamente excluyentes y de que el sueño no es necesariamente un fenómeno global de todo el cerebro. Dentro de las parasomnias más comunes están o destacamos lo que es el sonambulismo, el terror nocturno, el bruxismo nocturno y la enuresis nocturna. Este tipo de trastornos, como son las parasomnias, causa que un 32% de la población dice despertar sin energía y con sensación de no haber descansado. Mismo cansancio provocado por el mal dormir afecta directamente a la concentración y a la memoria, ya que el 90% de la población duerme una media de 7 a 8 horas. Un 30% de la población padece algún tipo de trastorno del sueño. Dentro de las parasomnias más comunes, como lo había comentado, está el sonambulismo. Quien lo padece se levanta por la noche a realizar diversas actividades. Se da en la fase no REM del sueño. Otro sería la enuresis. Generalmente en misiones incontroladas más allá de la edad en la que se alcanza el control de los esfínteres, generalmente a los 4 o 5 años de edad, y que se relaciona por estrés o depresión. Por otra parte, el bruxismo es el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes. Y los terrores nocturnos se producen sobre todo en niños pequeños durante las primeras horas del sueño en la fase 3 y 4 del sueño no REM. Por acá les traje esta lámina resumen sobre la fase del sueño y qué hacemos en cada una de ellas. En la fase del sueño se compone de 5 fases. La fase 1, 2, 3 y 4 hablamos del sueño no REM y la quinta fase hablamos del sueño REM. Entonces, cuando hablamos del sueño no REM nos referimos a la fase 1, una fase de adormecimiento, un sueño muy ligero, un tono muscular disminuido y movimientos oculares de forma lenta. La fase 2, o también denominada sueño ligero, representa el 50% de esta fase del sueño no REM, donde hay un ritmo cardíaco y respiratorio disminuido la temperatura corporal y movimiento ocular leve o inexistente. Cuando hablamos de la fase 3 o de transición, hablamos de la transición hacia el sueño profundo, un tono muscular disminuido y comienza a generar ondas delta. Cuando hablamos de la fase 4, ya en el sueño profundo, hablamos de una respiración y ritmo cardíaco enlentecido pero rítmico, onda delta predominante y sueño reparador, pero sobre todo psíquicamente. Cuando hablamos de la quinta fase, ya nos referimos a un sueño REM y ya hablamos de un sueño más paradójico con movimientos oculares rápidos y generalmente donde se presenta la mayoría de los sueños. Hablando de lo que son los trastornos de despertar del sueño no REM, vamos a hablar de los criterios diagnósticos. Uno de ellos habla del sonambulismo. Se define como episodios repetidos en los que el individuo se levanta de la cama y camina durante el sueño. Generalmente durante el episodio del sonambulismo el individuo tiene una mirada fija y en blanco, relativamente sensible a los esfuerzos de otras personas para comunicarse con él, y solo se puede despertar con mucha dificultad. También entre los criterios diagnósticos tenemos a los terrores nocturnos. Ya son episodios recurrentes de despertares bruscos con terror, que generalmente comienzan con gritos de pánico. Durante cada episodio existe un miedo intenso y signos de alerta autónoma como la midriasis, taquicardia, taquinea y sudoración. Existe insensibilidad relativa a los esfuerzos de otras personas para consolar al individuo durante estos episodios. Continuando con los criterios diagnósticos, dentro del trastorno de despertar del sueño no REM, vamos a destacar que no se recuerdan los sueños o generalmente el recuerdo es mínimo. En este caso, solamente una única escena visual que tuvo el paciente.
La amnesia de los episodios está presente, recordando y definiendo la amnesia como la pérdida de la memoria, por ejemplo, en hechos, dicha información y de ya experiencias generalmente vividas. Ciertos episodios, además, causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento del individuo. Además de ello, la alteración no se puede atribuir solamente a efectos fisiológicos de una sustancia, ejemplo, como una droga o un medicamento. Los trastornos mentales o médicos coexistentes no explican los episodios de sonambulismo o de terrores nocturnos que esté presentando este paciente. Dentro de las características diagnósticas de los trastornos de despertar del sueño no REM, vamos a destacar 3 características. La número 1 me habla de la característica esencial de los trastornos de despertar del sueño no REM, es la presencia repetida de despertares incompletos, que generalmente se inician durante el primer tercio del periodo principal del sueño. Cuando hablamos de criterio A, que generalmente no se recuerda el sueño o el recuerdo es mínimo, y que típicamente son breves con una duración de 1 a 10 minutos, pero pueden alargarse y durar hasta 1 hora. La duración máxima de un episodio generalmente se desconoce. Los ojos están normalmente abiertos durante los episodios. Muchos sujetos presentan ambos tipos de despertar en distintas ocasiones, lo que subraya una fisiopatología unitaria subyacente. Dentro del segundo aspecto, la característica esencial del sonambulismo es la presencia de episodios repetidos de conducta motora compleja, que se inicia durante el sueño, entre las que están levantarse de la cama y caminar. Estos episodios de sonambulismo comienzan durante cualquier estadio del sueño no REM, con más frecuencia durante la onda lenta y por tanto ocurre con más frecuencia durante el primer tercio de la noche. Durante estos episodios el sujeto tiene menor estado de alerta y de comunicación, tiene la mirada en blanco y mucha falta de comunicación relativa con las otras personas o insensibilidad a los esfuerzos de estas para despertarse. Y si se le despierta durante el episodio o al despertarse en la mañana siguiente, el sujeto apenas se recuerda tras el episodio. Dentro del tercer aspecto, me habla que la característica esencial de los terrores nocturnos es la presencia repetida de despertares bruscos y que comienzan normalmente con un grito de pánico o llanto. Estos terrores nocturnos suelen iniciarse durante el primer tercio del episodio de generalmente un sueño principal con una duración de 1 a 10 minutos, pero pueden durar considerablemente más tiempo, especialmente en los niños. Estos episodios se acompañan de una activación autonómica impresionante y generalmente por presentar manifestaciones conductuales que generan un miedo intenso. Durante el mismo episodio, también es difícil de despertar o consolar al sujeto. Generalmente, si el sujeto se despierta después del terror nocturno, recuerda poco o nada sobre el sueño. Dentro de las características asociadas que apoyan el diagnóstico, los episodios de sonambulismo pueden incluir amplia variedad de conductas. Los episodios pueden comenzar con confusión, donde el sujeto puede simplemente sentarse en la cama, mirar alrededor o taparse con la sábana. Esta conducta se va haciendo progresivamente compleja. El sujeto puede de hecho dejar la cama y meterse en el armario. Además, también puede salir afuera de la habitación, incluso fuera del edificio. Los sujetos también pueden usar el baño, comer, hablar o realizar conductas más complejas, como producir conductas al generalmente correr o intentar escapar frenéticamente de alguna amenaza aparente. La mayoría de estas conductas durante los episodios de sonambulismo es rutinaria, pero generalmente de baja complejidad. Más sin embargo, se han referido que tienden a abrir puertas cerradas e incluso de usar maquinarias como conducir un coche. Además de esto, el sonambulismo puede provocar conductas inapropiadas. Una de las más frecuentes es orinar en un armario o en una papelera. La mayoría de los episodios dura varios minutos, hasta media hora, pero pueden prolongarse aún más. También se habla de que hay 2 formas especializadas de sonambulismo, también con una conducta alimentaria relacionada con el sueño y con un comportamiento sexual relacionado con el sueño. Se habla de una sexopnia o sexo del sueño. Los sujetos con ingestión de alimentos relacionados con el sueño presentan episodios recurrentes no deseados de ingesta de alimentos con diversos grados de amnesia, oscilando desde la falta de conciencia hasta la conciencia total o
sin la capacidad de no comer. Generalmente durante estos episodios pueden comer alimentos inapropiados. Dentro de los factores de riesgo y pronóstico asociados al trastorno de despertar del sueño no REM, tenemos los factores ambientales, el uso de sedantes, privación del sueño, también la alteración del horario del sueño vigilia, la fatiga, el estrés físico y emocional tienden a aumentar la probabilidad de estos episodios. La presencia de fiebre y privación del sueño puede producir aumento de la frecuencia de los trastornos del despertar del sueño no REM. Dentro de los factores genéticos y fisiológicos puede existir una historia familiar de sonambulismo o de terrores nocturnos, hasta un 80% de los sujetos que tienen sonambulismo. El riesgo del sonambulismo aumenta hasta un 60% de los hijos. Además, cuando ambos padres tienen antecedentes de este tipo de trastorno. Los sujetos con terrores nocturnos tienen con frecuencia una historia familiar positiva de terrores nocturnos o de sonambulismo, con aumento de hasta 10 veces en la prevalencia del trastorno entre los familiares biológicos de primer grado. Este tipo de terrores nocturnos son mucho más frecuentes en los gemelos monocigotos que en los dicigotos, generalmente en modo exacto, pero se tiende a desconocer si ya es una herencia más directa, pues no se tiene un estudio concreto. Dentro de los marcadores diagnósticos de los trastornos del despertar del sueño no REM, los trastornos del sueño no REM se representan en cualquier estadio del sueño no REM, aunque con más frecuencia se presenta en el sueño profundo no REM, sueño de ondas lentas. Generalmente es más frecuente que aparezca en primer tercio de la noche y no suelen suceder durante las siestas diurnas. Durante el episodio, el polisomnograma puede oscurecerse por los artefactos de movimiento. En ausencia de dichos artefactos, el electroencefalograma muestra típicamente la actividad de frecuencia, en este caso de la onda tita o alfa durante el episodio, lo que indica un despertar parcial o incompleto. También se puede utilizar la polisomnografía junto con la monitorización audiovisual para documentar los episodios de sonambulismo. Si no se capta el episodio durante la grabación polisomnográfica, no existen rasgos polisomnográficos que pueden servir como marcador para el sonambulismo. Además, la privación del sueño puede aumentar la probabilidad de captar un episodio. Generalmente, como grupo, los sujetos que tienen sonambulismo muestran inestabilidad del sueño profundo, no REM, pero el solapamiento con los hallazgos de los sujetos que no tienen este tipo de sonambulismo es lo suficientemente grande como para no descartar el uso de este indicador para establecer un diagnóstico. También se habla de que, a diferencia de los despertares del sueño REM asociados con las pesadillas, en lo que hay un aumento de la frecuencia cardíaca y respiración antes de despertar, los despertares del sueño no REM de los terrores nocturnos se inician bruscamente sin cambios autonómicos anticipatorios. Dentro de los diagnósticos diferenciales correspondientes a los trastornos de despertar del sueño no REM, tenemos el trastorno de las pesadillas. En contraste con los sujetos con los trastornos de despertar del sueño no REM, los sujetos con trastornos de las pesadillas se despiertan típicamente de manera fácil y completa. También refieren sueños vividos, refieren historias acompañadas a los episodios y tienden a presentar los episodios al final de la noche. Los trastornos de despertar del sueño no REM ocurren durante el sueño no REM, mientras que las pesadillas ocurren normalmente durante el sueño REM. Los padres de los niños con trastorno de despertar del sueño no REM pueden malinterpretar la referencia de imágenes fragmentadas como si fueran pesadillas. Cuando hablamos también de los trastornos del sueño relacionados con la respiración, estos tipos de trastornos, generalmente la respiración durante el sueño, también pueden producir despertares confusionales con amnesia posterior. Mas, sin embargo, los trastornos del sueño relacionados con la respiración también se caracterizan por síntomas específicos, como el ronquido, las pausas respiratorias y la somnolencia diurna. En algunos sujetos, el trastorno del sueño relacionado con la respiración puede precipitar episodios de sonambulismo. Por último, las crisis epilépticas relacionadas con el sueño. Algunos tipos de estas crisis epilépticas pueden producir episodios de conductas extrañas que suceden predominantemente o exclusivamente durante el sueño. Las crisis epilépticas nocturnas pueden mimetizar estrechamente los trastornos de despertar del sueño no REM. Dentro de otro tipo de los diagnósticos diferenciales, inmersos en los trastornos de despertar del sueño no REM, tenemos los trastornos de pánico. Los ataques de pánico también pueden causar despertares bruscos desde un sueño profundo, no REM, acompañado de miedo.
Pero estos episodios producen un despertar rápido y completo sin la confusión, la amnesia ni la actividad tipo motora, que son típicas de los trastornos de despertar del sueño no REM. Dentro de otro diagnóstico diferencial tenemos el síndrome de ingesta nocturna, generalmente el tipo de ingesta alimentaria relacionada con el sueño del sonambulismo. También debería diferenciarse del síndrome de ingesta nocturna, ya que en el que hay un retraso del ritmo circadiano de la ingesta de comida y se asocia generalmente con el insomnio y con la depresión. Dentro de la comorbilidad, en los adultos existe una asociación entre el sonambulismo, los episodios de depresión mayor y el trastorno de obsesivo compulsivo. También es importante destacar que los niños y los adultos con terrores nocturnos pueden tener puntuaciones elevadas de depresión y de ansiedad en los cuestionarios de personalidad. Bien, continuando con lo que es el trastorno de comportamiento del sueño REM, generalmente se caracteriza por pesadillas y conductas vigorosas durante el sueño REM, que se presenta sin atonía. Se debe a una disfunción de los núcleos del tronco del encéfalo encargados en que la fase del sueño REM no haya atono ni actividad muscular, ya que estos núcleos suelen estar dañados en la enfermedad de Parkinson. No es de extrañar que el trastorno de conducta del sueño REM sea frecuente en entidades neurodegenerativas. Generalmente, este trastorno, diferencia de los trastornos de despertar del sueño REM, el trastorno de comportamiento del sueño REM ocurre durante el sueño REM. Los sujetos con trastorno de comportamiento del sueño REM se despiertan fácil y refieren el contenido muy detallado y vivido del sueño, que los sujetos con trastorno del sueño no REM refieren mucho, generalmente, que actúan en los sueños. Cuando hablamos por otra parte de las características diagnósticas, vamos a subdividirlo, ya que en primera instancia se presentan episodios repetidos de despertares durante el sueño asociados a vocalización y o comportamientos motores más complejos. Generalmente estos comportamientos se producen durante el sueño REM, donde se evidencian movimientos oculares rápidos y por lo tanto suelen aparecer más de 90 minutos después del inicio del sueño. Generalmente al despertar de estos episodios el individuo está totalmente despierto, alerta y no presenta confusión ni tampoco desorientación. Continuando con las características diagnósticas sobre el trastorno de comportamiento del sueño REM, también generalmente estos comportamientos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo que es el aspecto social, laboral u otras partes importantes del funcionamiento, donde también pueden incluir lesiones a uno o a la pareja. Generalmente la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, ejemplo una droga o un medicamento o una afección médica. También presente de estos trastornos mentales y médicos coexistentes no explican también dicho episodio. Continuando con la característica diagnóstica referente al trastorno de comportamiento del sueño REM, el rasgo principal del trastorno de comportamiento del sueño REM son los episodios repetidos de despertar, generalmente asociados con la vocalización o comportamientos motores más complejos que se producen en el sueño REM. Ahí nos referimos al criterio ya generalmente mencionado en la parte anterior. Estos comportamientos generalmente reflejan a menudo respuestas motoras al contenido de acción y violento de los sueños. También se presentan en donde el paciente refiere como ser atacado o tratar de escapar de una situación amenazante, que pueden denominarse comportamiento de representación del sueño. También las vocalizaciones a menudo son aparentemente ruidosas, llenas de emociones, y generalmente estos comportamientos pueden ser muy molestos para el sujeto y para el compañero de la cama, además que pueden producir lesiones significativas, por ejemplo caídas, saltos o bajadas rápidas de la cama, también presencia de puñetazos, empujones o patadas. Al despertarse, el sujeto está totalmente despierto, alerta y orientado, como lo referí en el criterio C. A menudo es capaz de recordar el sueño, que se correlaciona estrechamente con el comportamiento ya observado. Los ojos están típicamente cerrados durante estos episodios. El diagnóstico del trastorno del comportamiento del sueño requiere generalmente un malestar clínicamente significativo o discapacidad, asociado al criterio E. Generalmente está determinado o generalmente dependerá de varios factores, entre los que están una gran frecuencia, generalmente como se den los episodios, también el potencial para las conductas violentas o lesivas, también la vergüenza y el malestar de los otros miembros de la casa hacia el que está padeciendo dicho trastorno. Por otra parte, cuando hablamos de las características asociadas para apoyar el diagnóstico, nosotros debemos determinar la gravedad
Entonces, ¿cómo vamos a determinar la gravedad? Se obtiene generalmente basándonos en la naturaleza o en las consecuencias del comportamiento y no simplemente en la frecuencia del mismo que se esté dando el trastorno. Aunque los comportamientos son característicamente importantes y violentos, pueden aparecer comportamientos menores dentro del mismo. Dentro de la prevalencia de este trastorno del comportamiento del sueño REM es aproximadamente entre 0,38 a 0,5% de la población general. Entonces la prevalencia de los pacientes con trastornos psiquiátricos puede ser mayor, posiblemente en relación con los medicamentos que se prescriben para el trastorno psiquiátrico también generalmente, que vamos ya desglosando. Dentro de los factores de riesgo y pronóstico asociados al trastorno del comportamiento del sueño REM, vamos a destacar los factores genéticos y fisiológicos. Muchos medicamentos que se prescriben ampliamente, entre los que están los antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina y también los beta bloqueantes, ellos pueden producir evidencia polisonográfica del sueño REM sin atonía y también de un trastorno de comportamiento del sueño REM franco. No se conoce si los medicamentos producen el trastorno de comportamiento del sueño REM o si desenmascaran una predisposición ya subyacente. Cuando nos referimos a los marcadores diagnósticos, generalmente los hallazgos del laboratorio y de la polisonografía indican un aumento de la actividad electromiográfica, tónica o fásica durante esta fase del sueño REM, lo que se asocia normalmente con atonía muscular. Hablando también que el aumento de la actividad muscular afecta de modo variable a diferentes grupos musculares, requiriéndose una monitorización electromiográfica más extensa generalmente que lo habitual. Claro, en los estudios convencionales que se presentan durante esta fase del sueño. Por esta razón se sugiere que debemos monitorizar de forma electromiográfica donde incluyan los grupos musculares submentonianos digitales y extensor bilateral y tibial anterior bilateral. También es obligatorio la monitorización continua mediante un video. Otro hallazgo polisonográfico puede ser la actividad electromiográfica periódica o aperiódica muy frecuente durante la fase del sueño no REM, donde nosotros vamos a observar la polisonografía denominada del sueño REM, pero sin atonía, generalmente que está presente prácticamente en todos los casos del trastorno del comportamiento del sueño REM, pero también puede ser un hallazgo polisonográfico importante de forma asintomática. Cuando nos referimos que para el diagnóstico del trastorno de comportamiento del sueño REM es necesario que haya clínica de comportamiento de representación de los sueños de forma emparejada con los hallazgos polisonográficos del sueño REM, generalmente sin atonía. Por otra parte, el diagnóstico diferencial referente al trastorno de comportamiento del sueño REM nos referimos a las crisis epilépticas nocturnas, la apnea obstructiva del sueño y los trastornos disociativos psicógenos asociados al sueño. Dentro de la crisis epiléptica nocturna, la crisis epiléptica nocturna se puede mimetizar o puede mimetizar perfectamente el trastorno de comportamiento del sueño REM, aunque los comportamientos son generalmente más estereotipados. Cuando hablamos de la monitorización de forma polisonográfica mediante un montaje electroencefalográfico complejo durante las crisis, puede diferenciar las dos. Mas sin embargo, no se presenta o no está presente en el sueño REM sin atonía, cuando nos referimos a una monitorización polisonográfica. Cuando hablamos de la apnea obstructiva del sueño, generalmente puede producir comportamientos indistinguibles del trastorno del comportamiento del sueño REM, sea necesaria una monitorización polisonográfica para diferenciarlo. Mas, sin embargo, en este caso los síntomas se resuelven tras un tratamiento efectivo de la apnea obstructiva del sueño y no aparece el sueño REM sin atonía. Tiene que presentarse generalmente el sueño REM sin atonía en la monitorización polisonográfica. Por otra parte, los trastornos disociativos psicógenos asociados al sueño, generalmente, a diferencia del resto de la parasomnia que se producen bruscamente en el sueño no REM o REM, estos comportamientos disociativos psicógenos se producen en un periodo bien definido de la vigilia durante el periodo del sueño. Claro, a diferencia del trastorno del comportamiento del sueño REM, este trastorno es más frecuente, generalmente en las mujeres jóvenes. También se habla de una simulación que generalmente en muchos casos de simulación en los que el sujeto refiere movimientos problemáticos durante el sueño, generalmente pueden mimetizar perfectamente los rasgos clínicos del trastorno de comportamiento del sueño REM, siendo la documentación polisonográfica, en este caso, de forma obligatoria. Dentro de la comorbilidad asociada al trastorno de comportamiento del sueño REM, se presenta este tipo de trastorno. Dentro del sueño REM se presenta con un concomitante como es la narcolepsia.
Recordamos que la narcolepsia es el trastorno del sueño que causa somnolencia excesiva. Inclusive el paciente puede quedarse dormido en una conversación con amigos. Generalmente, cuando hablamos de la presencia de la narcolepsia, que en aproximadamente está presente en un 30% de los pacientes. Cuando aparece la narcolepsia, los datos demográficos reflejan un rango de edad menor para la narcolepsia, con una frecuencia similar en hombres y en mujeres. Entonces, basándonos en estos hallazgos de los sujetos que acuden a las clínicas de sueño, la mayor parte de los sujetos, inclusive más del 50%, con un trastorno del comportamiento del sueño REM inicialmente de forma idiopática, desarrollará a la larga una enfermedad neurodegenerativa. Cuando hablamos de este caso, puede ser la enfermedad de Parkinson. Inclusive el trastorno del comportamiento del sueño REM a menudo procede muchos años a cualquier otro signo de estos trastornos, generalmente a menudo más de una década. Muy bien, ahora continuando con los trastornos de las pesadillas, vamos a definir el trastorno de las pesadillas. Generalmente ocurre cuando las pesadillas se dan con mucha frecuencia. Estas tienden a causar angustia, interrumpen el sueño, generalmente causan problemas con el funcionamiento diurno o provocan miedo, inclusive a dormirse. Dentro de los criterios diagnósticos del trastorno de las pesadillas, generalmente vamos a subdividirlos en forma A, B, C y D. Entonces, estos se van a producir generalmente en forma repetida con sueños sumamente disfóricos, prolongados y que se recuerdan bien, que por lo general implican esfuerzos para evitar amenazas contra la vida, la seguridad o la integridad física y que acostumbran a suceder durante la segunda mitad del periodo principal del sueño. Inclusive, al despertar de los sueños disfóricos, el individuo rápidamente se orienta y está alerta. Generalmente la alteración del sueño causa un malestar clínicamente significativo o deterioro en el aspecto social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Las pesadillas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, un ejemplo, una droga o un medicamento. De igual forma, la coexistencia de trastornos mentales y médicos no explican adecuadamente la presencia de estos o la predominancia de algún tipo de estos sueños ya de forma más disfórica. Dentro de estos criterios diagnósticos también se encuentra que nosotros debemos especificar si el trastorno, ¿verdad?, se da durante el inicio del sueño o con algún otro trastorno asociado o no relacionado con el sueño. Además incluye los trastornos por consumo de sustancias. También si hay otra presencia de otra afección médica asociada o con otro trastorno del sueño asociado. De igual forma, debemos especificar si se da de forma aguda durante la duración del periodo de las pesadillas es de un mes o menos, de forma subaguda si la duración del periodo de las pesadillas es superior a un mes pero inferior a 6 meses, y si se da de forma más persistente si la duración de este periodo de pesadilla es más de 6 meses. También nosotros debemos especificar la gravedad generalmente que se va a encontrar, donde hablamos de una gravedad leve, menos de un episodio por semana, generalmente en un promedio. Una gravedad moderada, de uno o más episodios por semana, pero no cada noche. Y de forma más grave, dice que los episodios se producen todas las noches generalmente. Dentro de las características diagnósticas asociadas al trastorno de las pesadillas, las pesadillas son típicamente prolongadas, elaboradas con secuencias de imaginería onírica en forma de historias que aparecen reales y provocan ansiedad, miedo u otras emociones disfóricas. De igual forma, el contenido de la pesadilla se enfoca típicamente hacia el intento de evitar o afrontar algún peligro inminente, pero puede implicar temas que evoquen otras emociones negativas. De igual forma, las pesadillas que suceden tras las experiencias traumáticas pueden replicar la situación amenazante como pesadillas de réplica, pero la mayoría no lo hace. Generalmente, al despertarse, las pesadillas se recuerdan bien y se pueden describir con detalle. Aparecen casi exclusivamente durante el sueño REM y por tanto pueden ocurrir a lo largo del sueño, aunque son más probables en la segunda mitad del periodo principal del sueño, cuando la ensoñación es más larga y más intensa. Dentro de los factores que aumentan la intensidad del sueño REM al principio del sueño, como un sueño ya fragmentado o la privación del sueño,
generalmente con presencia de medicamentos y que afectan el sueño REM, podrían facilitar a que estas pesadillas generalmente se presenten en fases más tempranas del sueño, incluido el comienzo. Inclusive las pesadillas suelen terminar al despertarse y al regresar rápidamente al estado de completa alerta. Más sin embargo, las emociones disfóricas pueden persistir durante la vigilia y contribuir a presentar dificultad para volverse a dormir y malestar durante todo el día. Por otra parte, dentro de las características asociadas que apoyan al diagnóstico, las pesadillas se pueden caracterizar por una activación autonómica ligera, con sudoración taquicárdica y taquipnea, también movimientos corporales y vocalizaciones que no son características porque en el sueño REM hay pérdida del tono musculoesquelético, pero esas conductas podrían ocurrir en situaciones de estrés emocional o de sueño fragmentado y en el trastorno del estrés postraumático. Hay un episodio breve al final de la pesadilla en que el sujeto puede hablar o exteriorizar sus sentimientos. Generalmente los sujetos con pesadillas frecuentes tienen un mayor riesgo de generalmente una idea de suicidio o intento de suicidio, incluso cuando se tiene en cuenta el sexo y la enfermedad mental que padece. Dentro de la prevalencia asociada al trastorno de las pesadillas, la prevalencia de la pesadilla generalmente aumenta desde la infancia hasta la adolescencia, desde un 1,3% hasta un 3,9% de los padres. Ellos tienden a referir que sus hijos preescolares tienen pesadillas generalmente de forma menuda o casi siempre. Esta prevalencia aumenta de los 10 hasta los 13 años tanto en los niños como en las niñas, pero sigue aumentando entre 20 a 29 años en las mujeres. Generalmente disminuye en esa edad en el sexo masculino, momento en el cual la prevalencia puede ser 2 veces más alta en las mujeres que en los hombres. Generalmente esta prevalencia disminuye continuamente con la edad en ambos sexos, si bien persiste la diferencia entre ellos. Generalmente entre los adultos la prevalencia de la pesadilla, al menos mensualmente, es del 6%, mientras que la prevalencia de la pesadilla frecuente es de 1 a 2%. Las estimaciones suelen combinar las pesadillas idiopáticas y las postraumáticas generalmente de forma indiscriminada. Dentro de los factores de riesgo y pronóstico asociados al trastorno de las pesadillas vamos a destacar los factores temporales, ambientales, genéticos y fisiológicos y modificadores del curso. Dentro de los factores temperamentales, los sujetos generalmente que presentan pesadillas, ellos refieren una mayor frecuencia de acontecimientos adversos en el pasado, aunque no necesariamente tienen que ser de forma traumática, y muestran a menudo alteraciones de la personalidad o diagnósticos psiquiátricos. Dentro de los factores ambientales me habla de que la privación o la fragmentación del sueño y los horarios irregulares del sueño-vigilia que alteran el ritmo generalmente me habla de una intensidad o la cantidad del sueño REM pueden poner a los sujetos en riesgo de presentar pesadillas. Dentro de los factores genéticos y fisiológicos se han hecho estudios donde los gemelos han identificado efectos genéticos sobre la predisposición a las pesadillas y a su concomitancia a otras parasomnias, por ejemplo el sonambulismo. Cuando hablamos de los modificadores del curso, ciertas conductas de los padres en la cama, como consolar al niño tras las pesadillas, pueden protegerlo frente al desarrollo de pesadillas más de forma crónica. Dentro de los marcadores diagnósticos asociados al trastorno de las pesadillas, nos hace referencia a que estudios polisonográficos demuestran despertares bruscos del sueño REM, generalmente durante la segunda mitad de la noche, antes que el paciente generalmente va a referir una pesadilla. La frecuencia cardíaca, respiratoria y de movimiento de los ojos pues generalmente pueden acelerar o aumentar su variabilidad antes del despertar. También las pesadillas que siguen a los acontecimientos traumáticos pueden aparecer durante el sueño no REM, en particular en el estadio 2 del sueño. Generalmente el sueño típico de los sujetos con pesadillas se altera ligeramente, por ejemplo, que se reduce la eficiencia con menos sueño de ondas lentas y con más despertares, con una mayor frecuencia de movimientos periódicos de las piernas y una activación relativa del sistema nervioso simpático tras la privación del sueño REM. Dentro de lo que son las consecuencias funcionales, generalmente las pesadillas causan un mayor malestar subjetivo significativo que una discapacidad, generalmente en lo social o laboral, que va a manifestar. Sin embargo, si los despertares son frecuentes o producen una evitación del sueño, los sujetos pueden presentar excesiva somnolencia diurna, generalmente también mala concentración, depresión, ansiedad o irritabilidad. Las pesadillas frecuentes en los niños, por ejemplo, se presentan varias generalmente durante la semana y pueden causar un malestar significativo generalmente tanto a los padres
como al niño. Dentro del diagnóstico diferencial asociado al trastorno de las pesadillas, vamos a exponer los trastornos de terrores nocturnos, la narcolepsia, el trastorno de pánico, generalmente, y lo que es el periodo de duelo o pérdida de un ser querido. Cuando hablamos de los trastornos de terrores nocturnos, tanto el trastorno de pesadillas como el trastorno de terrores nocturnos presentan despertares parciales con miedo y activación autonómica. Pero ambos trastornos son diferenciables. Las pesadillas ocurren típicamente al final de la noche, durante el sueño REM, y producen sueños vividos como una historia, generalmente que se recuerdan con claridad. Además existe activación autonómica y ligera y despertares completos. Estos terrores nocturnos se producen típicamente en el primer tercio de la noche durante los estadios 3 o 4 del sueño no REM. Generalmente producen o bien una falta del recuerdo del sueño o generalmente imágenes sin la cualidad de una historia ya elaborada. Estos terrores originan despertares parciales que dejan al sujeto generalmente confundido, desorientado, con una capacidad de comunicación solo parcial y con una desactivación autonómica generalmente sustancial. Y suele haber amnesia al episodio por la mañana, generalmente no tiende a recordarlo. Cuando hablamos ya de lo que es la narcolepsia, generalmente las pesadillas son un síntoma frecuente en la narcolepsia, pero la presencia de somnolencia excesiva y de cataplejía generalmente diferencia esta afección del trastorno de las pesadillas. Por otra parte, cuando hablamos del trastorno del pánico, los ataques que se producen durante el sueño pueden producir despertares bruscos con activación autonómica y miedo, pero no refieren habitualmente pesadillas, y los síntomas son similares a los ataques de pánico que se producen durante la vigilia. Otro generalmente diagnóstico diferencial que vale la pena recalcar es el duelo. Generalmente durante el duelo pueden aparecer sueños disfóricos, pero implican típicamente una pérdida y tristeza, generalmente que siguen al despertar, y generalmente que llega un malestar o queda un malestar ya generalmente significativo al paciente, y puede reflejarlo en lo que es este trastorno de las pesadillas. Cuando hacemos referencia en este caso al síndrome de piernas inquietas, debemos hacer una descripción general de este síndrome. Generalmente es una afección que causa una urgencia incontrolable de mover las piernas debido a una sensación de incomodidad. Suele ocurrir tanto por la tarde o por la noche cuando estás sentado o recostado. El movimiento se alivia temporalmente este movimiento alivia temporalmente la sensación desagradable. El síndrome de piernas inquietas, también conocido como la enfermedad de Willis-Egborg, también puede comenzar a cualquier edad, generalmente peora con la edad, y puede interrumpir el sueño, lo que interfiere con las actividades diarias. Cuando hablamos del criterio diagnóstico dentro de este síndrome de piernas inquietas, lo vamos a presentar en una parte A y una parte B. En la parte A generalmente habla de una necesidad urgente de mover las piernas, ¿verdad? Acompañada generalmente o no de una respuesta a sensaciones incómodas y desagradables en las piernas, que se caracteriza por todas otras circunstancias, como es la necesidad urgente de mover las piernas, que va a comenzar o empeorar durante los periodos de reposo o de inactividad. También la necesidad urgente de mover las piernas se alivia de forma parcial o totalmente con el movimiento, y la necesidad urgente de mover las piernas es peor por la tarde o por la noche que durante el día, y también se produce únicamente o puede producirse únicamente por la tarde o por la noche. En lo que es la parte B, los síntomas de criterio A se producen al menos 3 veces por semana y han estado presentes durante mínimo de 3 meses. Dentro del criterio diagnóstico asociado a las piernas inquietas, continuamos con lo que es el criterio C, D y E. Por una parte, el criterio C me habla de que los síntomas del criterio A se acompañan de malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral, educativo, académico, y también en otras áreas importantes del funcionamiento. Por otra parte, los síntomas de criterio A no se pueden atribuir a otro trastorno mental o afección médica, por ejemplo, una presencia de artritis, edema de pierna, isquemia periférica o presencia de calambres en los mismos miembros inferiores, y no se explican mejor por un problema de comportamiento, por ejemplo, incomodidad postural o golpeteo habitual de los pies. Por último, los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos en presencia de una droga o medicamento, por ejemplo, en la caticia.
Por aquí también le dejo esta imagen donde se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Piernas Inquietas, en lo que es en España, pues, el 21 de septiembre. Dentro de la característica diagnóstica asociada al síndrome de piernas inquietas, esta característica diagnóstica es importante hacer referencia a que el diagnóstico se basa principalmente en el relato del paciente y en la historia clínica. Cuando los síntomas empeoran al paciente al estar quieto, generalmente ellos van a realizar movimientos frecuentes de las piernas para aliviar las sensaciones incómodas. También es importante diferenciar si el síndrome de piernas inquietas o es la presencia de otro trastorno. También como la incomodidad postural y los calambres en las piernas, cuando ahí nos referimos a lo que es el criterio D, ya antes mencionado. Generalmente estos síntomas pueden retrasar el comienzo del sueño y el despertar al sujeto. También se asocian con una fragmentación significativa del sueño, el alivio que se obtiene al mover las piernas. Puede no ser evidente en los casos más graves, pero el síndrome de piernas inquietas se asocia con somnolencia diurna y se acompaña generalmente con frecuencia de un malestar clínicamente significativo o deterioro funcional. Dentro de las características asociadas que apoyan al diagnóstico, también debemos destacar que los movimientos periódicos de las piernas durante el sueño, también abreviado MPPS, pueden servir de signo para corroborar lo que es el síndrome de piernas inquietas. También hasta el 90% de los sujetos diagnosticados con síndrome de piernas inquietas presentan MPPS. Cuando también se realizan registros durante varias noches. Los movimientos periódicos de la pierna durante la vigilia apoyan el diagnóstico de síndrome de piernas inquietas. También pueden apoyar el diagnóstico de síndrome de piernas inquietas los relatos de dificultad para iniciar y mantener el sueño y la excesiva somnolencia diurna. Otros rasgos que apoyan el diagnóstico son la historia familiar del síndrome de piernas inquietas en los familiares de primer grado y la reducción de los síntomas, al menos inicialmente, con la presencia de un tratamiento dopaminérgico. Cuando hablamos de los factores de riesgo y pronóstico, hablamos de los factores genéticos y fisiológicos, donde generalmente los factores predisponentes son tener o ser paciente de sexo femenino, una edad avanzada y las variantes de riesgo genético y una historia familiar del síndrome de piernas inquietas. Los factores precipitantes están normalmente limitados en el tiempo, como por ejemplo la deficiencia de hierro, y la mayoría de los sujetos recuperan los patrones normales del sueño una vez que el desencadenante inicial ha desaparecido. Las variantes de riesgo genético también juegan un papel importante en el síndrome de piernas inquietas, secundario a trastornos como también lo que es la uremia, sugiriendo que los sujetos con la sensibilidad genética desarrollan el síndrome de piernas inquietas en presencia de otros factores de riesgo adicionales. También se han corroborado estudios de asociación del genoma completo, encontrado que el síndrome de piernas inquietas se asocia significativamente con variantes genéticas comunes en las regiones intrónicas e intergénicas de lo que es el gen MEIS1 y MAP2K5 de los cromosomas 2P, 6P y 15Q. Dentro de las consecuencias funcionales del síndrome de las piernas inquietas, generalmente la forma de síndrome de piernas inquietas tan grave que tienden a deteriorar significativamente el funcionamiento o que se asocian con trastornos mentales, nosotros podemos destacar que está la depresión y la ansiedad. Generalmente aparecen aproximadamente en un 2 a 3% de la población, aunque el impacto de los síntomas más leves está peor caracterizado en presencia de sujetos con síndrome de piernas inquietas que se quejan de la alteración de al menos una actividad de la vida diaria, refiriendo hasta un 50% de los pacientes un impacto negativo sobre el estado anímico y un 47,6% que presentan falta de energía. Las consecuencias más frecuentes del síndrome de piernas inquietas son las alteraciones del sueño, entre lo que está en la reducción del tiempo del sueño, la fragmentación del sueño y la alteración global. También la presencia de depresión, trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno de pánico y trastorno del estrés postraumático. Y también juega un papel importante las alteraciones en lo que se presenta a lo largo de la calidad de vida del paciente, que pueden determinar estas características funcionales dentro de este síndrome de piernas inquietas. El síndrome de piernas inquietas también puede originar somnolencia diurna o fatiga y se acompaña frecuentemente de malestar significativo o deterioro en el funcionamiento afectivo, social, laboral, educativo, académico, inclusive conductual o cognitivo. Dentro de lo que es el diagnóstico diferencial, los trastornos más importantes para llegar a un diagnóstico diferencial de síndrome de piernas inquietas son los calambres de las piernas, la incomodidad postural, la artralgia, la presencia de artritis, las mialgias y también la presencia de isquemia postural o entumecimiento.
También destacamos la edema de las piernas, lo que es la neuropatía periférica, la radiculopatía y el golpeteo con los pies que se pueden presentar de forma habitual. La presencia de nudos musculares o también denominados calambres, que puede presentar el alivio con un simple cambio postural, la limitación de las articulaciones, del dolor, en este caso del dolor a la palpación, o también las mialgias y otras alteraciones en la progresión física que generalmente no son característicos del síndrome de piernas inquietas. Por eso debemos realizar un correcto diagnóstico diferencial. A diferencia del síndrome de piernas inquietas, los calambres nocturnos de las piernas no se presentan habitualmente con el deseo de mover las piernas. Generalmente ni existen movimientos frecuentes de esta. Otros trastornos poco frecuentes de mover las piernas generalmente deben diferenciarse del síndrome de piernas inquietas, como es lo que es la acaticia inducida por los neurolépticos, también lo que es la mielopatía, la insuficiencia venosa sintomática, la enfermedad arterial periférica y otros problemas ortopédicos, y lo que es la inquietud provocada por la ansiedad, que es un parámetro importante también. El empeoramiento nocturno y los movimientos periódicos de las piernas son más frecuentes en el síndrome de piernas inquietas que en la acaticia inducida por medicación, en este caso, o en la neuropatía periférica. También, aunque es importante que estos síntomas presentes en el síndrome de piernas inquietas no se puedan explicar exclusivamente por otra afección médica o comportamental, también se debería tener en cuenta la posibilidad de que aparezca cualquiera de estas afecciones parecidas en el sujeto con síndrome de piernas inquietas. Esto precisa generalmente que se le preste atención por separado a cada una de las afecciones en el proceso de diagnóstico y evaluar el impacto. Ok. Abordando lo que es el trastorno del sueño inducido por medicamentos y sustancias, vamos a hablar de los criterios diagnósticos. Vamos a clasificarlo en criterios A, B, C, D y E. En el criterio A vamos a ver que la alteración importante y grave, o sea, que es presencia de una alteración importante y grave del sueño. En lo que es el criterio B, existen pruebas a partir de la historia, la exploración física o análisis de laboratorio. Generalmente también me va a decir que los síntomas del criterio A aparecen durante o poco después de la intoxicación, o también después de la abstinencia o de una sustancia, o también después de la intoxicación a un medicamento. Me dice también que la sustancia o medicamento implicado puede producir los síntomas del criterio A, una alteración importante o grave del sueño. El criterio C me habla de que la alteración no se explica mejor por un trastorno del sueño no inducido por sustancias o medicamentos. Generalmente estas pruebas del trastorno del sueño independiente pueden incluir que los síntomas fueron anteriores al inicio del uso de sustancias o medicamentos. Los síntomas persisten durante un periodo de tiempo, por ejemplo, aproximadamente un mes después del cese de la abstinencia aguda o la intoxicación grave. O también existen pruebas que sugieren la existencia de un trastorno del sueño independiente no inducido por sustancias y medicamentos, por ejemplo, antecedentes de episodios recurrentes no relacionados con sustancias a medicamentos. Dentro del criterio D, la alteración no se produce exclusivamente en el curso de un delirio. Y dentro del criterio E me dice que la alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo que es el aspecto social, en el campo laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. También debemos destacar que solo se hará este diagnóstico en un lugar de un diagnóstico de intoxicación por sustancia o abstinencia de sustancia cuando los síntomas del criterio A predominen en el cuadro clínico y cuando sean suficientemente graves para justificar la presencia de una atención clínica. Dentro del criterio diagnóstico también nosotros podemos notificar, ¿verdad?, el uso de los códigos de CIE 9MC, que es un acrónimo de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, novena revisión, modificación clínica. Se trata de una clasificación de enfermedades y procedimientos generalmente utilizada en la codificación de información clínica derivada de la asistencia sanitaria, principalmente en el entorno de hospitales y centros de atención médica más especializada. Generalmente, para los trastornos del sueño inducidos por sustancias o medicamentos específicos, se indica en la tabla siguiente. Generalmente vamos a estar indicando la presencia, si es de alcohol, de cafeína, de lo que es opiáceo, la presencia de sedantes, cocaína, anfetamina o este tipo de sustancias generalmente que pueden dar la presencia de este trastorno que puede inducir al sueño, pues. Por presencia de medicamentos o las sustancias también ya antes mencionadas. Entonces también me va a diferenciar con presencia de un trastorno por un consumo leve, la evidencia del trastorno por un consumo moderado o grave, o sin evidencia de un trastorno por la presencia del consumo. O sea que a dosis leve, a
a dosis altas, o simplemente que no hay presencia del trastorno, pero inclusive se tienden a presentar el consumo de esta sustancia, pero a dosis que no va a causar ninguna alteración en el individuo. Continuando con los criterios diagnósticos del trastorno del sueño inducido por medicamentos y sustancias, nosotros debemos especificar, ¿verdad?, si dentro de ese criterio diagnóstico está un tipo con insomnio, en este caso, que se caracteriza por la dificultad de conciliar o mantener el sueño, además de despertares nocturnos frecuentes o sueños no reparadores. Generalmente también especificar si es un tipo con somnolencia diurna, donde se caracteriza por el predominio de somnolencia excesiva, fatiga durante horas de la vigilia o con menos frecuencia, o también con un periodo de sueño prolongado. Si es un tipo con parasomnia, que se caracteriza por la presencia de comportamientos anómalos durante el sueño, o si es de tipo mixto, que se va a caracterizar por un problema del sueño inducido por sustancias o medicamentos, que se caracteriza por distintos tipos de síntomas del sueño, pero sin predominio claro de algún grupo de ellos. Entonces también es importante tener en cuenta que debemos observar, ¿verdad?, todos estos trastornos relacionados con las sustancias y trastornos adictivos para nosotros lograr un diagnóstico asociado a la clase de sustancias que debemos o que le mencioné en lo que es la diapositiva anterior, donde hace referencia a esa tabla y con todas esas sustancias que pueden generar dicho trastorno, ¿verdad? Entonces para los diagnósticos asociados a la clase de sustancias, nosotros debemos saber si es con inicio durante la intoxicación o inicio durante la retirada o abstinencia, ¿verdad? Bien. Entonces, con inicio durante la intoxicación, me dice que nosotros de forma debemos especificar, ¿verdad?, si se utilizará y si se cumplen los criterios para la intoxicación con la sustancia o medicamento y los síntomas aparecen durante el periodo de intoxicación. Entonces, con inicio durante la retirada abstinencia, generalmente se utilizará y se cumplen los criterios de retirada a la abstinencia de la sustancia o medicamento y los síntomas aparecen durante o poco después de la retirada de la sustancia o los medicamentos, generalmente. Dentro de la característica diagnóstica asociada con los trastornos del sueño inducidos por medicamentos y sustancias, la característica principal del trastorno del sueño inducido por sustancias o medicamentos es una alteración importante del sueño que es lo suficientemente grave como para requerir una atención clínica independiente, ¿verdad? Generalmente. Cuando hablamos del criterio A, se asocia primariamente con los efectos farmacológicos de una sustancia, es decir, una droga de abuso, generalmente. Además de eso, la exposición a una toxina también puede estar dentro de ese criterio. El criterio B, dependiendo de la sustancia implicada, se refiere a uno de los 4 tipos de alteraciones del sueño, lo más frecuente del tipo de insomnio y el tipo, la somnolencia diurna. Generalmente, más sin embargo, el tipo o la parasomnia se ve con menos frecuencia, pero también puede verse. El tipo mixto se registra cuando aparecen síntomas con más de un tipo de alteraciones del sueño y que no predomina ninguno, sino se van alternando. Las alteraciones también pueden explicarse mejor por otro trastorno del sueño, en donde destaca el criterio C, donde el trastorno del sueño inducido por sustancias o medicamentos se distingue de trastorno de insomnio o de subtrastorno asociado con excesiva somnolencia diurna, al considerar el comienzo y el curso. En el caso de la droga de abuso debe haber signos de intoxicación, de abstinencia, en este caso en la historia clínica, que es clave, la exploración física o los hallazgos de laboratorio. El trastorno del sueño inducido por sustancias o medicamentos aparece solo en lo que es la asociación o en asociación con la intoxicación o con estado de discontinuación, abstinencia, mientras que otro trastorno del sueño puede preceder al inicio del consumo de la sustancia o aparecen durante periodos de abstinencia más mantenida, ¿verdad? Como los estados de retirada de abstinencia de algunas sustancias que pueden prolongarse. Al comienzo de lo que es la alteración del sueño puede ocurrir generalmente en 4 semanas después de cesar el consumo de la sustancia, y las alteraciones pueden no tener características atípicas de otro trastorno del sueño, ejemplo, la edad de inicio o cursos atípicos. Generalmente no se realiza el diagnóstico si la alteración del sueño aparece solo durante el delirio. En este caso también hablamos de un criterio o la presencia de un criterio D, donde los síntomas deben causar un malestar clínico significativo, un deterioro en lo social, en el campo laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Dentro de las características asociadas que apoyan el diagnóstico, generalmente durante los periodos del consumo de las sustancias y medicamentos, de intoxicación o de abstinencia, los sujetos se quejan con frecuencia de un ánimo disfórico,
con presencia de depresión y ansiedad, irritabilidad, deterioro cognitivo o incapacidad para generalmente concentrarse y la presencia de fatiga. Las alteraciones del sueño importantes y graves pueden aparecer en asociación con la intoxicación de la siguiente clase de sustancias. Simplemente en esta vamos a nombrar y explicar brevemente algunas de estas, como es la presencia de alcohol, cafeína, opiáceos, sedantes, hipnóticos o sustancias ansiolíticas, ¿verdad? En la presencia de estas sustancias, como es el uso o el consumo de alcohol, me habla también que el trastorno del sueño inducido por el alcohol normalmente es de tipo insomnio. Durante la intoxicación aguda, el alcohol produce un efecto sedante inmediato, generalmente dependiente de la dosis, claro está, que se acompaña de un aumento de los estadios 3 y 4 del sueño no REM y una disminución del sueño REM. Después de estos efectos iniciales puede haber un aumento de los despertares, un sueño inquieto y sueños vividos y cargados de ansiedad durante el periodo del sueño restante generalmente. Además de ello, en paralelo, se reducen los estadios 3 y 4 del sueño y aumentan los despertares del sueño REM. El alcohol, además, puede agravar los trastornos del sueño relacionados con lo que es la respiración. Cuando se habla de un consumo habitual de alcohol, presenta un efecto de sedante de vida corta en la primera mitad de la noche, seguido de una alteración de continuidad del sueño y un aumento de la cantidad de la intensidad del sueño REM, generalmente asociado frecuentemente con ensoñaciones vividas, generalmente que en su forma externa forma parte de un delirium por abstinencia, en este caso tras el uso de alcohol. Cuando nos referimos a lo que es la cafeína, el trastorno del sueño inducido por la cafeína produce insomnio independientemente de la dosis y en algunos sujetos somnolencia diurna relacionada con lo que es la abstinencia. Cuando hablamos del uso de los opiáceos, generalmente durante el consumo agudo a corto plazo pueden producir un aumento de lo que es la somnolencia y de la profundidad subjetiva del sueño, también una disminución del sueño REM con lo que es la administración continua, tiende a desarrollar tolerancia a los efectos de sedante de los opiáceos y aparecen generalmente quejas de insomnio. También a causa de sus efectos depresores respiratorios, los opiáceos empeoran la apnea del sueño, en algunos casos pues. El uso de los sedantes, hipnóticos o sustancias ansiolíticas. Por esta parte, los sedantes, los hipnóticos y los ansiolíticos, ejemplo, lo que son los barbitúricos, los agonistas receptores de lo que es la benzodiazepina, entre otros, tienen efectos sobre lo que es el sueño similares a los opiáceos. Durante lo que es la intoxicación aguda de los fármacos, en este caso sedantes hipnóticos pueden o producen el aumento esperado del sueño y disminuyen lo que son los despertares. En este caso, el consumo crónico, especialmente de barbitúricos, que son los fármacos más activos, en este caso pueden causar tolerancia con regreso posterior al insomnio. También puede haber somnolencia diurna. En este caso, los fármacos sedantes hipnóticos pueden aumentar la frecuencia y la gravedad de los episodios de apnea obstructiva del sueño. Inclusive, las parasonias se asocian con el consumo de agonistas receptores benzodiazepínicos, especialmente cuando estos medicamentos se toman a dosis más altas y cuando se combinan con otros fármacos también de tipo sedantes. Continuando con los factores de riesgo y pronóstico asociados al trastorno del sueño inducidos por sustancias y medicamentos, estos factores de riesgo y pronóstico relacionados con el abuso y dependencia de sustancias o el consumo de medicamentos son normativos a ciertos grupos de edad. Generalmente son relevantes y probablemente aplicables al tipo de alteración o al sueño que se encuentra. Cuando hablamos también de los factores temperamentales, me dice que el consumo de una sustancia generalmente precipita o tiende a acompañarse de insomnio, en generalmente sujetos más vulnerables. Por lo tanto, la presencia de insomnio como respuesta al estrés o a un cambio del entorno o en el horario del sueño puede representar un riesgo para desarrollar un trastorno del sueño inducido por sustancias y o medicamentos. Generalmente un riesgo similar puede aparecer en los sujetos con otros trastornos del sueño, por ejemplo, en sujetos con lo que es la hipersomnia que generalmente utilizan estimulantes. Cuando hablamos de uno diagnóstico diferencial, vamos a nombrar lo que es la intoxicación por sustancia o abstinencia de sustancia, una presencia de un delirio u otros trastornos del sueño. Cuando hablamos de intoxicación por sustancia o abstinencia de sustancias, generalmente las alteraciones del sueño se encuentran comúnmente en el contexto de la intoxicación por sustancias o de la abstinencia, en este caso también en presencia de discontinuación de la misma sustancia. También se debería hacer un diagnóstico de trastornos del sueño inducidos por sustancias, generalmente sustancia y medicamento, en vez de un diagnóstico de intoxicación por sustancia o abstinencia de sustancias solo o cuando la alteración del sueño predomina el cuadro clínico, generalmente, y si es suficientemente grave como para requerir una atención clínica independiente.
Otro diagnóstico diferencial en lo que es el delirium, generalmente si la alteración del sueño inducida por la sustancia o medicamento aparece exclusivamente durante el curso de un delirium, generalmente esta no se diagnostica por separado. Cuando hablamos de los otros trastornos del sueño, generalmente un trastorno del sueño inducido por sustancias o medicamentos generalmente se distingue de otro trastorno del sueño si se considera que la sustancia o medicamento se relaciona etiológicamente con los síntomas. Claro, el trastorno del sueño inducido por sustancias o medicamentos se atribuye generalmente a un medicamento prescrito para un trastorno mental o una afección médica, generalmente, pero se debe tener su comienzo mientras el sujeto está recibiendo la medicación o durante la discontinuación si hay un síndrome de discontinuación o, en este caso, discontinuación abstinencia asociado también con la medicación. Entonces, una vez que se suspende el tratamiento, la alteración del sueño remitirá normalmente en días o varias semanas. Si los síntomas persisten más de 4 semanas, no se debería considerar se debería considerar otras causas para los síntomas relacionados con alteraciones del sueño. Generalmente. También podemos nombrar lo que son otro diagnóstico diferencial de trastorno del sueño debido a otra afección médica. Generalmente el trastorno del sueño inducido por sustancias o medicamentos de trastorno del sueño debido a otra afección médica en lo que podemos producir o se pueden producir síntomas similares de insomnio, somnolencia diurna o parasomnia. Generalmente muchos sujetos con otras afecciones médicas tienden a causar alteraciones del sueño que se tratan con medicamentos y también puede causar alteraciones del mismo sueño, pues. Entonces, el orden o la cronología de los síntomas es el factor más importante para distinguir entre las dos fuentes de síntomas del sueño. También las dificultades para dormir, generalmente que preceden claramente el consumo de cualquier medicamento para el tratamiento de una afección médica, generalmente sugerirían un diagnóstico de trastorno del sueño debido a otra afección médica, en este caso. Claro, cuando por otra parte, si los síntomas del sueño que aparecen generalmente aparecen solo tras el inicio de un medicamento o sustancia en particular, sugieren que el trastorno del sueño inducido por sustancia fue por ese medicamento, en realidad en específico. Ya para finalizar, otro trastorno de insomnio especificado generalmente o más específico. Esta categoría generalmente se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno de insomnio, generalmente que causan malestar clínico significativo o deterioro en lo social, también en lo laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios del trastorno de insomnio o ninguno de los trastornos de la categoría diagnosticada de los trastornos del sueño vigilia. También la categoría de otro trastorno del sueño ya especificado generalmente se utiliza en situaciones en las que clínica o el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que se presenta o por lo que la presentación no cumple los criterios del trastorno de insomnio o de ningún trastorno de sueño vigilia específico, pues. Entonces esto se hace registrando autotrastornos del insomnio especificado según el motivo específico. Por ejemplo, trastorno del insomnio, en este caso un trastorno de insomnio breve. Algunos ejemplos de presentaciones que se pueden especificar utilizando la designación otro especificado, que pueden ser como los que son los trastornos de insomnio breve, que es una duración inferior a 3 meses, o sueño restringido, generalmente no reparador, que es el motivo principal de quejas generalmente durante el sueño, no reparador, sin otros síntomas del sueño, como la dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo. Cuando hablamos de lo que son los otros trastornos, pero de insomnio no especificados, generalmente esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno de insomnio que causa malestar clínicamente significativo, también en lo que es un deterioro en lo que es el campo o en lo social, en el campo laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumple todos los criterios de trastorno de insomnio o ninguno, generalmente los trastornos de la categoría diagnosticada de los trastornos de sueño vigilia. Ahí lo importante, pues no cumple con ninguno de lo que son esos criterios del trastorno de insomnio. Además de la categoría del trastorno de insomnio no especificado, se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios de un trastorno del sueño vigilia especificado. Además, tiende a incluir presentaciones en las que no hay suficiente información para hacer un diagnóstico más específico, en este caso. Bien, ya finalizando, vamos a hablar de lo que es otro trastorno de hipersomnia especificado y otro trastorno de hipersomnia no especificado. Cuando hablamos de trastorno de hipersomnia especificado, generalmente esta categoría aplica a lo que son presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno de la hipersomnia. Generalmente causa malestar clínico significativo, tanto en lo que es en lo social y en lo laboral.
Generalmente estos no cumplen con todos los criterios de trastorno de la hipersomnia o ninguno de los trastornos de la categoría generalmente diagnóstica de los trastornos del sueño de vigilia. La categoría de otro trastorno de hipersomnia especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar un motivo específico en la que la presentación no cumple con los criterios del trastorno de hipersomnia o de algún trastorno de sueño vigilia específico. Entonces, esto se hace registrando otro trastorno de hipersomnia especificado, en este caso seguido del motivo específico. Ejemplo, una hipersomnia de corta duración o también como lo que es el síndrome de Kleine-Levin. En este caso, en este síndrome generalmente es una enfermedad rara de causa desconocida que se caracteriza por lo que son episodios recurrentes autolimitados de hipersomnia acompañados de alteración cognitiva y conductual. Generalmente entre los episodios el paciente tiene un patrón de sueño y cognitivo normal. Lo que es el otro trastorno de hipersomnia ya no especificado, generalmente esta categoría me habla que predominan los síntomas característicos de un trastorno de la hipersomnia, generalmente igualmente con un deterioro en lo que es lo social y lo laboral, pero además de ello, esta categoría se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por especificar el motivo del incumplimiento de los criterios del trastorno de hipersomnia o de un trastorno de sueño y vigilia especificado. Generalmente incluye presentaciones en las que no hay suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. Por último, para ya concluir con el seminario correspondiente al trastorno de sueño y vigilia, vamos a abordar lo que es otro trastorno del sueño vigilia especificado y otro trastorno del sueño de vigilia no especificado. Cuando hablamos del otro trastorno del sueño y vigilia especificado, generalmente lo vamos a aplicar en lo que es la presentación en la que predominan estos síntomas característicos de un trastorno del sueño vigilia, ¿verdad?, que causa un malestar clínicamente significativo y con deterioro en lo que es en lo social y lo laboral. Pero esto no tiende a cumplir todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnosticada entre lo que son los trastornos de sueño y vigilia y no reúne las condiciones para un diagnóstico de otro trastorno de insomnio especificado o de otro trastorno de hipersomnia especificado. La categoría de otro trastorno de sueño y vigilia especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por lo que la representación no cumple los criterios de ningún trastorno de sueño y vigilia más específico, pues. Esto se hace registrando los otros trastornos de sueño y vigilia especificados, generalmente seguido del motivo específico. Por ejemplo, los despertares repetidos durante la fase del sueño REM, en este caso sin polisomnografía, ni antecedentes de enfermedad de Parkinson u otra, en este caso otra sinucleinopatía presente, pues. Por otra parte, cuando hablamos del trastorno del sueño vigilia no especificado, generalmente aquí lo que nos interesa saber que esta categoría de trastorno de sueño vigilia no especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de un trastorno de sueño vigilia especificado, generalmente que incluye todas estas presentaciones en las que no hay suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. Entonces sería lo importante porque no nos va a tener una información concreta para realizar ya un diagnóstico concreto. Ya con esto damos finalizado al seminario correspondiente al trastorno sueño y vigilia. Muchas gracias por su atención.